la palabra. Quiero en esta mañana predicar y continuar lo que prediqué el último servicio. El último servicio de diciembre, hablé un poquito de lo que era la sabiduría, ¿verdad? La revelación de Dios. Y estas semanas estaba orando y yo dije, Señor, ¿qué hablo? ¿Qué predico? Y el Señor puso en mi corazón que siga con el tema de la sabiduría. Pero para ello, y ya le voy a explicar por qué sabiduría. Para ello quiero que busquemos en Proverbios capítulo 4, versículos 7 al 9. Proverbios capítulo 4, versículos 7 al 9. Ok. Mientras usted lo consigue, quiero recordarles que las enseñanzas que estamos dando, las ministraciones que estamos dando, se están grabando en el canal de YouTube de podcast. Entonces, esta predicación también todavía no estamos transmitiendo en vivo. Entonces, están en el canal Unidos para Cristo de YouTube, ahí pueden oír las enseñanzas. Ok, dice Proverbios 4, versos 7 al 9, dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Antes de diciembre hablamos sobre 3 consejos para este año 2025, ¿sí? No sé si se acuerdan de los consejos que dimos. Y en este año 2025 pudiéramos pensar en la economía, en muchas cosas. Pero la Biblia nos dice, ante todo, sabiduría. Adquiere sabiduría. Es decir, hermano, le recomiendo en este año que usted invierta en sabiduría. Sabiduría, dice la palabra. Mire lo que dice. Ante todo, adquiere sabiduría. Así que quiero hablarles en esta mañana acerca de la importancia de la sabiduría y de este camino de sabiduría. Pero quiero enfocarme en 2 aspectos que tienen que ver con la sabiduría. Ahora, ¿quién escribe este proverbio? Este proverbio lo escribe Salomón, una persona que supo y sabía qué era la sabiduría. Porque en Primera de Reyes, capítulo 3, versos 5 y 9, y luego vamos a leer del 11 al 14. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 5 y verso 9, ¿no? Vamos a leerlo. Si lo puede ubicar en sus Biblias, perfecto. Primera de Reyes dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras, ¿no? No fue que él frotó una lámpara, nada que ver. Dios mismo se le presentó y le dijo, pide lo que quieras. El verso 9, él le pide y dice, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Le está pidiendo, pero mire lo que dice el verso 11 al verso 14, mire la respuesta que le da el Señor. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Aquí hay un secreto de la oración. ¿Cómo recibir cosas que no pedimos? Adquiere sabiduría. Dígale a su hermano, el que está por ahí, hermano,
adquiere sabiduría. Invierte en sabiduría. Sea sabio. Dice, aún también te he dado cosas que no pediste, riquezas y gloria. ¿Se dan cuenta de lo que dice ese proverbio? Lo que leyó mi esposa. Largura de días en su mano derecha y riquezas. Dice, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú entre tus días. Si anduvieres, eso sí, en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre. Ahora bien, y yo alargaré tus días. Ahora bien, la palabra sabiduría, para hablar un poquito etimológicamente, en el original es yokar, y yokar significa, o yokmak, es el conocimiento, capacidad y habilidad para tomar decisiones correctas. Es la capacidad que nosotros necesitamos para tomar decisiones correctas. ¿Cuántos han tomado decisiones incorrectas? Todos, ¿verdad? Todos hemos, no hubiese esto, no hubiese comprado aquello, compré mucho. Entonces necesitamos la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Amén. Eso es lo que implica la sabiduría. Pero la sabiduría también tiene que ver no solamente con tomar la decisión correcta, sino con mantenerse con firmeza en base a la decisión que usted ha tomado. Entonces, la sabiduría tiene que ver con firmeza, pero también la sabiduría tiene que ver con madurez. Óigame bien, la inmadurez no es pecado, porque uno de niño, estamos en esa etapa, estamos desarrollando. Pero la inmadurez puede demostrar que hay un problema. Es decir, no podemos quedarnos siendo inmaduros. Entonces, la sabiduría tiene que ver también con el desarrollo personal, con lograr madurez. Y la Biblia lo dice, estamos ayunando y estamos estudiando acerca de 3 temas que tienen que ver con la madurez. ¿Ok? Entonces, nos conviene, hermanos, nos conviene ser sabios. Y según la Biblia, óigame bien, el requisito previo para ser sabio no es ni siquiera adquirir conocimiento, es el temor a Dios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Amén. ¿Cuántos necesitan sabiduría? Todos necesitamos sabiduría. Ahora bien, usted pudiera decirme, pastor, pero eso fue Salomón. Eso fue un caso único y exclusivo que fue Salomón. Pero la Biblia nos dice, según el libro de Santiago, hay 2 aspectos que abarca la sabiduría. Santiago 1:5, para los que están copiando o están estrenando Biblias. Yo me acuerdo que mi primera Biblia me la regaló mi suegro. El pastor Anderson me regaló mi primera Biblia. Era negra con bordes rojos, ¿no? Con bordes rojos. Entonces dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. Pídala a Dios, el cual da a todos, mire, a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Entonces, si la Biblia nos dice que ante todas las cosas, en este año 2025, como todo el tiempo, necesitamos la sabiduría, invertir en sabiduría, pues vamos a empezar pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que una de las primeras señales de los últimos tiempos y de los tiempos peligrosos, ¿sabe cuál es? La confusión. Donde lo bueno parece malo y lo malo parece bueno. Entonces necesitamos discernir los tiempos, entender, tomar decisiones sabias, tomar decisiones correctas.
¿Cuántas veces hemos oído de personas que perdieron todo esto, X cantidad de dinero en un negocio? ¿Por qué? Porque no tomaron la decisión correcta. Entonces, en este tiempo, hermano, no nos conviene perder, te conviene ganar. Amén. Entonces necesitamos sabiduría. Y Santiago dice que nosotros podemos pedirle la sabiduría a Dios. Mire, yo tengo un testimonio muy cortico. Yo llegué al Señor cuando estaba estudiando tercer año. Pero me da hasta pena contarles, pero como estamos aquí en la sala, les cuento. Yo estaba repitiendo tercer año, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque no me gustaba estudiar. Entonces un día me acerco a una hermana y le digo: hermana, no me gusta estudiar. ¿Qué hago? Y ya estaba en el Señor. Y ella me dice, me lee Santiago, necesitas la sabiduría de Dios. Y párese frente, me mandó a pararme frente al espejo y a hablarme. Y yo lo hice. Yo soy sabio, yo soy entendido, yo entiendo bien la física. El profesor de quinto año, teníamos pesadillas con él, no nos va. Hermano, yo no volví a repetir, a reparar. Imagine que eximí química, ¿no? Y matemáticas, bueno, todavía tengo algunas pesadillas, pero gracias a Dios no. Entonces, pero yo le hice caso a la hermana. Tenemos que pedir sabiduría. Entonces vamos a hablar de estos dos aspectos de sabiduría, porque la palabra en el Antiguo Testamento, la sabiduría tiene que ver o tenía que ver con la habilidad y la capacidad de tomar buenas decisiones, pero en el Nuevo Testamento, según Santiago, la palabra sabiduría se escribe en el griego Sofía. No sé si hay alguna Sofía en esta mañana. Si es así, sabia. La palabra Sofía tiene que ver con una sabiduría más elevada, o sea, una sabiduría diferente a la sabiduría que el mundo tiene. Dice la concordancia Strong, el número 4680, dice que esta sabiduría que habla Santiago no es mundana, porque no es de este mundo. O sea, no es la habilidad que usted desarrolla, por ejemplo, para hacer negocios, para trabajar. El que es carpintero, el que es metalúrgico, desarrolla su sabiduría. El que vende, hay que saber vender, ¿no? Entonces eso es una sabiduría y esa es necesaria. Pero la Biblia en Santiago está diciendo que Dios nos puede dar la misma clase, óigame bien, la misma clase de sabiduría que tiene Dios. Yo no le estoy diciendo que nos vamos a volver tan sabios como Dios, pero es que Dios no te va a dar a ti algo que Él no tenga. Y si Dios te da algo que Él tiene, que es de Él, es decir, tiene el mismo ADN, por así decirlo, el ADN espiritual. Entonces la sabiduría que necesitamos es la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, la sabiduría que solamente le corresponde a los hijos de Dios. Dice la palabra, el espiritual juzga todas las cosas, entiende todas las cosas. ¿Por qué? Porque tiene la mente de Cristo. Pero hay que desarrollarla, hay que pedirla. Entonces, el primer tipo de sabiduría es la sabiduría para resolver problemas. La sabiduría que busca soluciones, y esta sabiduría se expresa y se manifiesta a través de principios. Entonces, alguien escribió y alguien dijo, un escritor que me gusta leer, él dice, este escritor que me gusta leer, él dice: la mayor inversión que yo hago en mi vida es en sabiduría. Es en comprar libros que me hablen de sabiduría, cursos, y es un predicador y es un pastor. Entonces él dice que todo problema en tu vida, todo problema puede ser por falta de sabiduría. Toda situación no resuelta, toda controversia con otra persona puede ser por falta de sabiduría. Y él dice lo siguiente, no anoté el autor. Sé que es Murdoch, termina por ahí. Y mire lo que él dice. Mire lo que él dice.
he descubierto, voy a usar una palabra que regularmente no usamos aquí y puede ser ofensiva, pero para los gringos es muy común. Entonces él dice, he descubierto tanta estupidez en mi vida que estoy ansiosa de derrotarla. El único problema en tu vida es la ignorancia. Y la ignorancia es lo único que puede hacer el enemigo en contra de ti, y para atacarte y para dañarte es usar la ignorancia. Si usted no sabe que usted tiene toda autoridad, toda potestad de parte de Dios, por ejemplo, para echar fuera demonios, el enemigo lo va a oprimir, lo va a asustar, le va a mover la mesa, Pero si usted sabe que usted es un hijo de Dios, heredero del Señor, que usa el nombre de Jesús para echar fuera al enemigo, para que se calle y enmudece, él va a quedar descubierto. Entonces, dice la palabra en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, lo que nos destruye a nosotros, o lo que nos puede estar destruyendo, no es un demonio, no es el diablo, que el Señor lo reprenda. Aunque la Biblia dice que Él vino a robar, a matar y a destruir. Puede ser que nos esté destruyendo la ignorancia. Entonces dice este escritor, no le tema al diablo, témale a la estupidez. Fuerte, ¿no? No usamos mucho esta palabra. No le tenga miedo al enemigo. Yo llegué al Señor a la edad de 15 años. Y bueno, Natalie sabe, yo ya me he confesado con ella. Yo tenía una noviecita. Y un día yo la acompaño, pero eso duró rápido, eso fue rápido. Ya estoy redimido. Sí. Entonces un día yo la acompaño a la casa de ella y en la parte había una placita. Ella empieza a decir, me quiero matar, y empieza a cambiar la voz. Yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Pero yo me acordé que el domingo anterior mi hermano Freddy había predicado sobre la autoridad que nosotros tenemos de echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Y me acordé de que ese domingo predicaron de reprender al enemigo en el nombre de Jesús. Y yo la oigo, me quiero matar, y yo empecé así, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Y así con temor, ¿no? Con temor, hasta que ella me miró y me dijo, cállate. Y entonces, y no, yo seguí orando ¿por qué? Porque había recibido un conocimiento. Entonces la sabiduría de Dios consiste en agarrar la palabra y hablar lo que Dios dice. La Biblia dice, ponga la mano sobre los enfermos. Yo no sé qué va a pasar, pero según lo que dice esta Biblia, dice, y sanarán. En estos días, en diciembre, nos pidieron oración por una niña que a 5 metros se explotó algo con gasolina y brea. Y no fue tanto la quemadura, ella llegó a UCI del Hospital Central. La primera noche que llegó, los doctores le dijeron que no tenía esperanza porque había sufrido, o sea, el calor, la radiación le dañó órganos internamente. Es la hija de unos pastores que están en Boca de Garza. Acuerda que hicimos viajes misioneros a Boca de Garza. O sea, es la nieta del pastor Saturnino. Pastor Saturnino es el sobrino de nuestra hermana Antonia. Nos pidieron oración. ¿Y sabe qué, hermano? Yo tengo la foto de la niña y eso da pena mirarla. O sea, da dolor. Y esta semana ya estaba en coma inducido, creo que era por el dolor, pero Dios la restauró. Pidieron oración. Bueno, la Biblia dice, hermano, envió su palabra y los sanó, los libró de la ruina. Usted puede orar aquí por cualquier circunstancia, en cualquier país. Suelte la palabra, hermano, suelte la palabra. Entonces eso tiene que ver con la sabiduría de Dios.
El no conocer que en la oración hay poder de Dios, hermano. Entonces, dice que la ignorancia es simplemente no saber, pero la estupidez es que no te importa saber. Es que no te importe. No, a mí me da igual. No, eso indiferencia no. Eso es del diablo. Entonces, es como las dos partes del evangelio, las dos partes de la sabiduría tienen que ver como con las dos partes del evangelio. Las dos partes del evangelio son la persona de Jesús y sus principios. O sea, una es la vida de Dios dentro de ti y otras son la ley de Dios en torno a ti. Entonces, la primera parte de la sabiduría tiene que ver con las leyes, con los principios, con las normas de Dios. O sea, uno es el rey y otro es el reino. Entonces, las leyes del reino operan a través de principios de sabiduría. A mí me gusta leer por día Proverbios. Hoy estamos en el día 19. Antes lea Proverbios 19. Entonces necesitamos caminar en los principios, en las leyes del reino. O sea, la persona de Jesús me da paz, pero los principios de sabiduría en la palabra te prosperan. O sea, la persona de Jesús como tal me bendice, me da paz, me transforma, me perdona, pero los principios de Jesús te prosperan. Los principios en la palabra es para bendición y para prosperidad. Yo sé que hay muchos que han predicado un evangelio incompleto y es el famoso evangelio de la prosperidad. Ahora, pero Dios prospera, pero Dios bendice y Dios quiere que usted sea prosperado en todas las cosas. Pero más que la prosperidad hay otras cosas también. Así que usted, hermano, prepárese en este año. Hablamos en los ayunos de 7 aspectos del evangelio completo. 7 aspectos del evangelio completo. Entonces, la persona de Jesús te prepara para la eternidad. Pero los principios de Jesús y los principios de sabiduría te preparan para la tierra, ¿no? Por ejemplo, hay leyes de sabiduría. Hay leyes y principios de sabiduría. Una ley o un principio de sabiduría, porque no voy a hablar tanto de esto, sino de la segunda parte, es la ley del cambio. La ley del cambio. El cambio en nuestra vida es necesaria, porque si no cambiamos lo viejo, no puede venir lo nuevo. Esto es un principio. Queremos vino nuevo, necesitamos odres nuevos. Eso dice la palabra del Señor. Queremos cosas nuevas. Bueno, empiece a salir de las cosas viejas. Esto es un principio. La ley del espacio vacío. Mi Dios pues suplirá todo lo que haga falta. Es decir, Dios suple lo que a usted le hace falta. Lo que a usted no le hace falta, Dios no se lo va a suplir. Esto es un principio de sabiduría. Amén. Y lo tremendo es que cuando Dios suple lo que a usted le haga falta, la respuesta y la provisión de Dios no es proporcional a su necesidad, sino que Él va más allá. Dice que Él te va a dar conforme a sus riquezas. A sus riquezas. Pero todo empieza con algo. Entonces, óigame bien, para caminar o para aplicar la ley del cambio tenemos que entender que el dolor nunca produce cambio. El dolor produce el deseo de cambiar. O sea, la consecuencia de una mala decisión no necesariamente te va a hacer a ti cambiar.
Porque si tú estás empeñado en seguir con el mismo problema y ese problema te causa dolor, y ahí es cuando oímos los consejos de los padres a los hijos: mi hija, mi hijo, no haga esto, no se case. No, pero es que a mí me gusta. Pasa el tiempo y tenga. Entonces, ¿tiene dolor? ¿Cambió? No. El dolor puede producir el deseo en tu vida para cambiar, para decir: ¿sabe qué? No más. Viene cambio, cosas nuevas para mi vida. El conocimiento es la semilla que activa la ley del cambio. Si usted quiere cambiar según lo que dice la palabra, según lo que dice Dios, llénese de lo que Dios está diciendo. Asegúrate de oír lo que Dios está hablando. Amén. Él dijo y lo va a hacer. Pero este conocimiento en la palabra de Dios activa cambios en nuestra vida. Mire, todo aquello en lo cual usted invierta y sea tu pasión, usted va a cosechar de eso. Usted va a recibir de eso. Se ha hecho un trabajo, por ejemplo, en discipulado. Necesitamos discipular. Yo les pongo la foto del misionero que dice: pastor, no hay discipulado. Entonces hemos creído que esta palabra es de parte de Dios. Eso quiere decir que cuando salgan misioneros de aquí, van a discipular a las naciones, ¿no? Y como testimonio hubo una inscripción del discipulado básico. ¿Cuántos? 40. ¿Cuántos éramos el año pasado? No sé. Pero lo que Dios va a hacer, o sea, antes de que Dios haga algo, alguien tiene que decir algo. El conocimiento, que es la semilla, que es la palabra de Dios, tiene que ser hablada para que cambien las cosas. Alguien tiene que hablar de parte de Dios. Alguien tiene que declarar lo que Dios está diciendo. Y todo el propósito del conocimiento es que cambiemos, que no seamos los mismos. Necesitamos cambiar. Eso tiene que ver con la sabiduría. Por eso Pablo, como yo les hablaba el último servicio, Pablo oraba por la iglesia de Éfeso. Mire, Pablo sembró una semilla en la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso estaba el templo de la diosa Diana. Era una ciudad pecadora, era una ciudad terrible. Estaba la imagen de Júpiter. Bueno, eso era idólatra, era terrible. O sea, los principios de la sabiduría satánica, de hechicería, los principios de principados, potestad, allá en Éfeso. En la ciudad de Éfeso. Entonces mandan los misioneros y los misioneros predican y hay cristianos. Imagínense que de aquí mandemos a alguien de misionero al peor sitio satánico del país, a la montaña de por allá, sí, Alaska, más cerquita. Y vamos a orar por el misionero, no sé, ¿quién se ofrece? ¿Quién quiere? La hermana Maries, ya está. Hermanos, necesito oración porque aquí el diablo se está moviendo terriblemente. Hay un templo donde hay llenas de sacerdotas, todas con el calvas. Y todas las sacerdotas o sacerdoticias son prostitutas. Y se mueven en brujería y hacen sacrificios de huella cada rato y sangre por todos lados. ¿Cómo oraría la iglesia? ¿Sabe cómo oraba Pablo por la iglesia de Éfeso? Y pido que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. No en el conocimiento de brujería, de los principios de satanismo y de guerra espiritual, porque hay que hacer esto. En el conocimiento de Él. Porque Pablo sabía que si la iglesia le era revelado Cristo, el diablo tenía que huir. Así de sencillo.
Entonces viene la segunda parte de la sabiduría. La primera parte que les hablé es la sabiduría para resolver, para buscar soluciones y que ella opera y actúa en los principios de sabiduría. Según el libro de Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y la otra característica, según el libro de Santiago, es la sabiduría de carácter. O sea, lo que afecta a tu persona. Mire, la persona de Jesús te da paz, afecta a tu persona. Los principios y las leyes afectan no solamente tu vida, tu persona, sino te prosperan. Entonces la sabiduría de Dios está en dos aspectos. Sabiduría para prosperar, para tomar decisiones, pero la sabiduría necesaria para nuestro carácter, para nuestra persona. Porque mire lo que dice Santiago 3:13 al 18. Menos mal que lo dice la Biblia y no lo digo yo. Mire lo que dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, ¿quién se cree sabio? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Vamos a ver si hacemos un checklist de ¿cómo se llama? Un chequeo de lista, ¿sí? Entonces al lado de sabia mansedumbre ponga un cuadrito. Usted verá si le pone un chulito o le pone una X. Vamos a examinarlo. Sabia mansedumbre. Uy, pero es que me hicieron calentar y no aguanté más, ¿no? Yo no lo voy a marcar todavía, no, yo no. Les voy a hacer sabia mansedumbre. Entonces dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. ¿Por qué está diciendo no os jactéis? O sea, no te creas sabio, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero mire lo que sigue diciendo: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Ponemos el chulito, el B o la X. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y termina diciendo: esta sabiduría va a dar el fruto de paz. Ese es el versículo 18. Y el fruto de justicia. ¿Cuál es el fruto de la sabiduría? Se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, el caminar en los principios de sabiduría me van a afectar no solamente mi bolsillo, sino van a afectar mi corazón. Entonces, si hacemos el checklist, el chequeo, pura, a veces somos pura rabia o pura tristeza. Pacífico. Mire, ¿sabe qué me suena esta palabra aparte de 1 Corintios 13? Hermano, esto yo no lo estoy hablando para regañar, no. Estamos invirtiendo en sabiduría, ¿no? 1 Corintios 13, el amor de Dios, y cuando uno lee el amor de Dios dice: Señor, falta. Esta palabra se me parece mucho al Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte tiene 7 partes. ¿Sabían que el Sermón del Monte tiene 7 partes? El Sermón del Monte no es solamente las bienaventuranzas, pero las bienaventuranzas tiene que ver con 8 signos o 8 conductas que ha de mostrar el cristiano o el que se llama discípulo de Jesús. 8 características de un discípulo de Jesús. Y esas están conectadas a las 8 bienaventuranzas. Vamos a ver un gráfico de esas bienaventuranzas. Vamos a ver una imagen, a ver cómo me quedó.
La primera bienaventuranza es pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres de espíritu. Luego la segunda es bienaventurados los que lloran, porque serán consolados, que es lloro y lamento. Luego la tercera es mansedumbre. Bienaventurados los que son mansos. ¿Cómo que dice? Mansos. Y Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso. Claro, uno dice: a mí me dijeron que no hay que ser menso. No, sáquese eso. Yo no sé para qué se los dije. Luego la cuarta bienaventuranza tiene que ver con hambre y sed de justicia. La quinta, sexta, séptima, misericordia, pureza de corazón y los que son pacificadores. Y va a tener un resultado, que es que usted va a aguantar la persecución y a usted no le va a importar. Usted va a soportar la ofensa, el dolor. Entonces, esta primera fase del sermón de las bienaventuranzas tiene que ver con una necesidad espiritual. Y dice, enfatiza la importancia de una conciencia. O sea, necesitamos ser conscientes de nuestra necesidad espiritual. Pobreza espiritual, llorar nuestro pecado. ¿Y sabe qué produce esas dos cosas? Mansedumbre. Mansedumbre no es que usted se porte bien, no, tenemos que ser quebrantados en nuestro corazón. Creo que Charles Finney decía: un hombre de Dios, un hombre que es de Dios, no puede dejar un mes sin ser quebrantado en su corazón, porque si no ha sido quebrantado en su corazón, lo más probable es que esté duro como una piedra. Hambre y sed de justicia nos trae a nosotros satisfacción y nos lleva constantemente a la búsqueda. Dice: cuando hay hambre y sed de justicia, seremos saciados. ¿Y cuáles son los resultados? Entonces estos son los resultados: misericordia, pureza de corazón y pacificadores. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque la sabiduría de Dios tiene que ver con el desarrollo del carácter de Cristo en nuestras vidas, y esto es discipulado. Si el Sermón del Monte fue el primer discurso de Jesús y lo primero que habló son de las 8 características que tienen que estar en nuestro carácter, entonces tenemos que revisar nuestro carácter. Alguien dijo que el carácter es la persona misma, su esencia, su sustancia, lo que es en sí, pero puede estar escondido y solo se manifiesta cuando está puesto bajo presión. No, es que me hicieron calentar y le dije las 3 verdades y lo rematamos con: por la verdad murió Cristo, y usamos eso. No, eso es lo que soy yo. O sea, como si yo la embarré, eso es lo que soy yo, ese es mi carácter. Si yo hablé mal porque es que no aguanté, bueno, eso es lo que está en usted. Ahí quiere llegar el Señor. Ahí quiere llegar el Señor. Me decía un amigo: pastor, estuvimos orando este día y una hermana de Argentina que está en Estados Unidos dijo: voy a soltar una palabra para este año. Y cuando dijo eso, yo empecé a grabar. ¿Y sabe qué dice esta hermana? Viene un tiempo de vino nuevo para la iglesia. Y tal vez uno diga: bueno, eso todos los años lo oigo. Pero no va a venir el vino nuevo si hay en nosotros uvas amargas. Y yo creo que Dios quiere tratar con nuestras vidas en esa área, hermano. Y yo soy el primero que me ofrezco. Dios quiere tratar con nuestro carácter, porque en nuestro carácter están escondidas muchas cosas que llamamos buenos. Es más, ¿sabe qué dice la Biblia del verdadero espiritual? No es aquel que ora, que ayuna, que no. Pablo decía y manifestaba su verdadera espiritualidad era por la demostración de su carácter, de su esencia. Y créanme, yo no estoy usando esto para regañarlos, porque quisiera, no, mentira. No, necesitamos, hermanos. Porque si la sabiduría tiene 2 caras, pues a mí me conviene, o nos conviene las 2.
O sea, ser bendecidos, ser prosperados y tener paz en nuestras vidas. Tener paz. Paz en nuestras relaciones. Por eso estamos tratando relaciones de pacto. Pero el Sermón del Monte también me habla de 6 tentaciones. Había otro. Los pobres de espíritu son misericordiosos. Los que lloran por sus pecados son puros de corazón. Y los mansos y humildes son pacificadores. Cuando usted le cuenten algo, mire, me hicieron esto, me hicieron aquello, y usted se ponga del lado de la otra persona, no, sí es verdad. Dice la Biblia que un día el rey Asuero, era de Esther, rey Asuero, estaba en una fiesta, en un banquete, ebrio, no sé cuántos días, y uno de los amigotes le dijo, pues ponga a desfilar a su señora esposa. Imagínense, ¿a quién oímos nosotros? Y hay veces uno cuando oye una injusticia, uno se llena de ira, y no vaya a ser que la supuesta ira o celo de Dios esté tapando el deseo de venganza. La Biblia dice que un día Jesús le perdona un rey, le perdona a un deudor que le debía ¿cuántos denarios? 1000 denarios era, no sé cuánto era, 100 denarios. Y lo perdonó, y Señor, ten piedad de mí. Y el muy vivo sale de la cárcel perdonado y se consigue a otro compañero que le debía nada. Y lo mandó a meter a la cárcel. Dijo, hasta que no me pague, esto va a meter a la cárcel, usted me tiene que pagar. Cuando el rey se entera, dice, preparen los verdugos. Y hay verdugos de parte del diablo, de parte de Satanás, por la dureza de nuestro corazón. Hablamos, oramos, cumplimos la palabra, pero si hay dureza de corazón. Yo no estoy diciendo que no se ponga bravo, pues eso sí es imposible. Eso es difícil, no ponerse bravo. Tendrá que ser una piedra uno. Hable. Reclame. Dice, airaos, pero no pequéis. Ahí es donde está el problema. Entonces no se sienta mal si se puso bravo. Es qué hace con ese sentimiento. Entonces en el Sermón del Monte, ya estoy terminando, hay 6 tentaciones. Ira contra los hermanos. Primera. Segundo, deseo inmoral. Dice el que. Y la ira contra los hermanos es considerada como un asesinato. Dice, ¿cómo es? Yo lo mastico, pero no lo paso. Ya. Lo maté. Deseo inmoral. Cualquiera pues que codicie una mujer, o mire para codiciarla. El problema no es que la mire, o sea, tendría que usted ponerse, no sé. Pero la codicia es otra cosa. Tercero, desprecio por la alianza, por los pactos, por la palabra, por los compromisos. Yo estoy parafraseando. Falsedad en las intenciones y palabras. O sea, son 6 tentaciones. Deseo de venganza. Odio contra los enemigos. Imagínense. Entonces alguien escribió que las bienaventuranzas son como 8 hermosas flores que Dios quiere que florezcan constantemente dentro de nosotros, por lo que deben ser cultivadas cuidadosamente. Por otro lado, las 6 tentaciones o 6 concupiscencias del hombre mencionadas por Jesús son como 6 malas hierbas que necesitan ser arrancadas de ese jardín en nuestro corazón, no que se multiplican. Y usted la arrancó y dice, y yo pensaba que yo había cambiado. Y ahí es lo que dice Martín Lutero. Yo pensaba que había dado muerte a la cárcel cuando me bautizaron, a la carne, pero no sabía que esa palabra fuerte que él dijo, la muy mala, la muy muérgana sabía nadar. ¿Sí me explico, hermano?
Entonces, caminar en la sabiduría de Dios no necesariamente es cumplir las leyes, los principios, sino expresamos la sabiduría de Dios en nuestro carácter. Y yo sé que cada uno tiene su personalidad y su carácter, pero mire lo que el Señor nos dice. Por ejemplo, devolver el bien con el mal. Esto lo tomé del comentario exegético del libro de Mateo, de un escritor que se llama Plummer, Alfred Plummer. Él dice: devolver el bien con el mal es demoníaco. Venga Pedro y Daniela, a ver. Pedro viene con bien. A ver, muestra el bien. Aquí, ¿qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Y Daniela por aquí con el mal, ¿no? Entonces, según la Biblia nos dice que si Pedro le da bien, pero ella le da mal, eso es del diablo. Eso es satánico. Entonces, le da bien y ella le paga mal, eso es del diablo, ¿no? Pero si Pedro viene con bien y Daniela responde con bien, eso es humano, es lo más lógico. A usted le hacen un favor, bueno, yo hago otro favor. Pero ¿por qué Santiago dice que la sabiduría de lo alto, o sea, la sabiduría de Dios no es de esta tierra? Porque si, por ejemplo, Pedro viene con mal y ella le paga con bien, eso es del cielo, hermanos. Y solo lo hacen o lo deberían hacer los hijos de Dios. Y ahí es cuando dice la palabra: perdona al que te ofendió, a los enemigos bendícelos. Dice, desgraciado, que lo veo. Pero si él viene con mal y ella como hija de Dios le responde con bien, eso es de Dios, pero solo por el Espíritu de Dios. Eso es el caminar en la sabiduría de Dios. Gracias, muchachos. Entonces Santiago 3, 17 y 18 termina diciendo: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta sabiduría de Dios? ¿No será que Dios nos va a tratar a nosotros? Y yo les contaba en el ayuno estos días, para terminar, un testimonio que nos contó nuestro hermano Lázaro Fernández en el año 2019. Él contaba y decía, si quiere lo músico, él contaba y nos decía que él estaba en la casa de oración en Kansas City y llegan 1,000 chinos, 1,000 chinos de China a su iglesia. Y el pastor principal, el director, ¿y qué vienen a hacer? Nada, venimos a orar con ustedes, a orar. ¿Y por qué? Bueno, porque nosotros nos enteramos que ustedes fueron la primera iglesia que oró por nosotros, y según un profeta llamado Bob Jones les contó cómo iba a ser la cuestión, y ellos se enteraron de que hacía años una iglesia en Estados Unidos empezó a orar por la iglesia en China y llegaron 1,000 de visita. Pero ¿qué predicamos? ¿Cuál va a ser la dinámica, el evento? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién va a predicar? No, nosotros no vinimos a predicar, vinimos a orar con ustedes. Primer día, oración y ayuno, preocupados porque estos chinos nada, no decían nada, orando. Segundo día, orando,
¿Quién predica? No, no sé, pongan a un chino. No, nosotros no vinimos a predicar, vinimos a orar. Tercer día, comenzaron a hablar los chinos. Y le hablaron de 3 aspectos en el año 2019. Primero, el primer principio que les enseñaron, María de Betania, estar quebrantado a los pies de Jesús. Una sola cosa es necesaria, estar quebrantado a los pies de Jesús. Segundo principio que les enseñaron, a perdonar, restauración en las relaciones familiares. Y tercer principio que les enseñaron era cómo vivir en los últimos tiempos. 2019, ¿sabe de qué región llegaron ellos de la China? De Wuhan, de donde supuestamente empezó el COVID. Y Dios les está hablando y les está diciendo: los voy a meter en sus casas, y si no han aprendido a perdonar, se van a meter en problemas, porque van a estar un tiempo encerrados. Y las estadísticas dicen que no fue que los matrimonios se reconciliaron, sino que en ese periodo de pandemia no se soportaban. Y cuando estos chinos comienzan a contar sus testimonios, sus vidas, y comienza uno y un pastor dice: yo estuve 15 años preso, yo fui torturado. Y cuando se les ocurre mostrarle las heridas del pastor de las espaldas, la herida de las espaldas del pastor que fue torturado por Cristo, dice: hermanos, nosotros al tercer día comenzamos a llorar. La iglesia cambió porque estábamos trabajando, creciendo, orando, siendo luz a las naciones, pero por dentro nosotros como líderes éramos unos miserables, porque había divisiones, porque había murmuración. Nosotros como líderes hablábamos mal a escondidas de los errores de otras personas. Me lo contó él. Benjamín Núñez lo ha contado, pero él me lo contó. Y vimos que aunque orábamos, crecíamos, el diablo estaba metido en medio de nosotros, porque nosotros mismos nos odiábamos. Y el que cometía el pecado y el error, ¿y quién aquí no ha cometido un pecado y un error? Acabo después de que salimos de la emisora, llevar una hermana al hospital porque chocó y un motorizado, y se sentía terrible, mal. Y eso nos puede pasar a cualquiera. Todos somos propensos al pecado. Pero cuando ellos contaron esa historia y estos chinos dijeron: ¿y sabe qué? Y tenemos una visión de ir a las naciones, de enviar 100,000 misioneros a Israel y 100,000 misioneros al Medio Oriente, a los árabes. Y si los meten presos, no importa. ¿Cuántos años? 5 años. Torturados por Cristo. Entonces cuando él ve eso, cuando la iglesia ve eso, dice: nosotros, me disculpan esta palabra, somos unos miserables, porque estamos peleando por bobadas, por tonterías. ¿Y qué sabiduría de Dios va a ser esa? Ninguna. Eso es lo que dice Santiago, una sabiduría animal, diabólica. Pero la sabiduría de Dios es primeramente pura. ¿Sabe qué dijeron ellos? Nosotros paramos todas las actividades, suspendimos todo lo que estábamos haciendo, la programación de años. Paramos la programación. ¿Por qué? Porque estábamos mal. Porque necesitábamos ser quebrantados y llorar por nuestros pecados. Porque cuando alguien fallaba, lo señalábamos y le falló, y había competencia. ¿Quién es el líder? Entonces yo veo, hermanos, necesario empezar el 2025, volver a ver el sermón del monte, porque era el primer sermón dado a los discípulos. Y cuando yo me examino y cuando nos examinamos, ¿será que yo soy tan manso y humilde como dice la palabra del Señor? ¿O me cuesta refrenar mi boca, me cuesta refrenar mi lengua? Entonces yo creo que Dios va a traer un vino nuevo, pero tal vez nosotros tenemos uvas amargas todavía.
Porque ¿cómo podemos discipular, ir a las naciones, si el verdadero discipulado comienza con quebrantar el corazón y humillados a los pies de Cristo y decir: Señor, cambia, transforma mi vida? ¿Quién no tiene luchas con la ira? ¿Quién no se aira fácilmente? Y la Biblia dice que una de las características del Hijo de Dios es que busca la paz, es pacificador. Es pacificador, o sea, es reconciliador. Yo conocí a un pastor que le dieron un premio, humilde, mal hablado. Dijo: pastor, me llevaron a la Casa Blanca porque cuando se prendió el problema en Colombia de la guerrilla, me buscaron, fue a mí de mediador para que viniera la paz para mi ciudad. Y me llevaron a la Casa Blanca y me dieron un premio. Un pastor. ¿Por qué? Porque tenía una característica de ser discípulo de Cristo. Manso, humilde, pacificador. ¿Y no será que el Señor en este año, antes de bendecirnos, de prosperarnos, de visitarnos, será que se va a meter con nuestro carácter? Porque, hermano, el desierto que atravesó el pueblo de Israel, en ese desierto murió la murmuración. En ese desierto murió la lepra. Murió la lepra en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque la activó la murmuración. Entonces yo veo, hermanos, que en este tiempo de ayuno tenemos que ser renovados, tenemos que ser transformados, tenemos que ser quebrantados, porque si decimos que somos discípulos y necesitamos la sabiduría de Dios para tomar decisiones, para hacer tantas cosas, necesitamos la sabiduría de Dios en nuestro carácter. Dice la palabra: procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo como pastor puedo usar la palabra, puedo tener la palabra, pero si la uso mal, estoy equivocado. Yo puedo tener profecía, puedo sanar enfermos, puedo hacer tantas cosas, pero si uso mal la palabra de verdad, de nada sirve la verdad, de nada serviría la verdad en la boca si yo uso la palabra para dañar, para estropear. Yo sé que Dios se va a meter con nosotros, con nuestro carácter. Yo sé que Dios lo está haciendo. Nos está hablando en las madrugadas. A algunos se les ha quitado el sueño. A algunos le está diciendo: vaya y reconcíliate con tu hermano. No deposites tu ofrenda sin antes haber arreglado tu corazón para con tu hermano. Y cuando lleguemos al cielo, Dios no nos va a preguntar cuántas almas ganamos, cuánto discipulado hicimos, sino nos va a preguntar una sola cosa: ¿aprendiste a amar aquí en la tierra? ¿Aprendiste a perdonar aquí en la tierra? Eso es lo que he oído yo, que gente que ha tenido encuentros, sueños, revelaciones con Dios, lo único que les ha preguntado: ¿aprendiste a amar? ¿Aprendiste a soportar? ¿Aprendiste a sufrir? Porque termina diciendo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque han sido transformados en mansos, humildes, misericordiosos. Hermanos, Iglesia Unidos para Cristo, viene un crecimiento, viene una expansión, pero no podemos multiplicar lo malo. Necesitamos reproducir y multiplicar el carácter de Dios para nuestras vidas, para no decir somos los mejores. No, hermanos. El apóstol Pablo termina diciendo: y a mí se me apareció el Señor como un abortivo, como lo último. Y yo le voy a rogar de todo corazón de que si usted tiene que perdonar a alguien algo contra alguien, hay que hacerlo. Yo sé que es duro, es del cielo. Levante su mano en esta mañana. Señor, dame un corazón como el tuyo. Señor.